El sol caía lento sobre la tierra seca cuando el vaquero llegó al borde del territorio apache. Su ropa estaba cubierta de polvo. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos seguían firmes. No buscaba pelea. Solo buscaba agua para su caballo, que caminaba despacio, con la cabeza baja por el cansancio. Desde lo alto de las rocas, los guerreros apache ya lo observaban. Ningún extraño entraba sin permiso. El silencio era pesado. El viento movía la arena como un aviso. El vaquero dio unos pasos más y se detuvo. Sabía que estaba rodeado. Un grito cortó el aire. ¡Alto! Los guerreros salieron de las sombras, con lanzas y arcos listos. El vaquero levantó las manos con calma. No tocó su arma. Su caballo resopló, inquieto. Entonces apareció ella. La joven apache caminó despacio hacia el frente. Llevaba el cabello negro suelto y una mirada seria, profunda. No parecía tener miedo, pero tampoco paz. Sus pasos eran firmes, como si algo invisible la guiara. En ese momento, ocurrió algo que nadie esperaba. El caballo del vaquero avanzó solo. Nadie lo tocó. Caminó directo hacia la joven apache y, frente a ella, bajó la cabeza. No fue un gesto de cansancio. Fue claro. Fue respeto. El campamento quedó en completo silencio. Los guerreros se miraron entre sí. Algunos retrocedieron. Otros apretaron sus armas. El jefe apache dio un paso al frente. Su rostro se endureció al ver al caballo inclinarse. Eso no es normal, murmuró un anciano. La joven apache abrió los ojos, sorprendida. Nunca había visto algo así. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sentía un peso antiguo sobre su pecho, como un recuerdo que no era suyo. El jefe levantó la mano y ordenó silencio. Caminó despacio hasta quedar frente al vaquero. Observó primero al caballo, luego a la joven, y por último al hombre. Este caballo ve lo que nosotros no vemos, dijo el jefe con voz grave. Los espíritus no se equivocan. El vaquero tragó saliva. No entendía sus palabras, pero sabía que algo grande estaba pasando. El jefe miró a su hija. Sus ojos se suavizaron por un instante, luego volvió a endurecerse. El caballo eligió, dijo. Mi hija es tuya. Un murmullo recorrió la tribu como fuego. Algunos gritaron. Otros negaron con la cabeza. La joven apache dio un paso atrás, temblando. No por el vaquero, sino por el destino que acababa de caer sobre ella. No. Gritó un guerrero. Es un extraño. El vaquero alzó la voz por primera vez. No vine por esposa, dijo con respeto. Vine por agua. No quiero tomar nada que no me den. El jefe lo observó con atención. Vio verdad en sus palabras. Eso también es una señal, respondió. Pero no todos estaban convencidos. Esa noche, mientras el fuego ardía y la luna subía al cielo, la joven apache no pudo dormir. Sentía que su vida ya no le pertenecía. Afuera, sombras se movían entre las tiendas. Ojos llenos de odio miraban al vaquero y al caballo. Sin que nadie lo notara, una mano tomó una lanza en la oscuridad. La señal había sido dada. El destino ya había elegido. La noche cayó pesada sobre el campamento apache. El fuego crepitaba en el centro, pero no daba calor. Solo iluminaba rostros tensos y miradas llenas de duda. La decisión del jefe había dejado una herida abierta en la tribu. El vaquero permanecía sentado cerca de su caballo. No hablaba. No miraba a nadie. Sabía que no era bienvenido. Su mano descansaba lejos del arma. No quería provocar a nadie. Desde las sombras, los guerreros lo observaban. Algunos murmuraban palabras duras. Otros apretaban los puños. Para ellos, el vaquero era una amenaza, y la joven apache, una maldición. Ella estaba sola dentro de la tienda de su padre. Sus manos temblaban. No había pedido ese destino. Desde niña escuchó historias sobre señales y espíritus. Siempre creyó que eran solo palabras antiguas. Ahora, esas palabras la habían atrapado. El jefe apache caminaba en silencio entre las tiendas. Sentía el peso de su decisión. Sabía que la tribu podía romperse. Pero también sabía que ignorar una señal era peor.
Los espíritus no juegan, murmuró para sí. Cerca del corral improvisado, dos guerreros hablaban en voz baja. Ese caballo no es normal, dijo uno. Trae desgracia. Y ese hombre también, respondió el otro. Si el jefe no actúa, alguien debe hacerlo. Mientras tanto, el caballo levantó la cabeza de repente. Sus orejas se movieron. Sintió peligro. Relinchó suave, pero firme. El vaquero lo notó y se puso de pie lentamente. Tranquilo, susurró. Estoy aquí. La joven apache salió de la tienda sin hacer ruido. Algo la había despertado. Caminó hacia el fuego y vio al vaquero junto a su caballo. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No había palabras, solo una extraña calma entre ellos. De pronto, una sombra se movió rápido. Una lanza voló desde la oscuridad. El vaquero reaccionó sin pensar. Empujó al caballo y la lanza se clavó en la tierra. Los gritos rompieron el silencio. Guerreros salieron corriendo con armas en mano. ¡Traición!, gritó alguien. El jefe apareció de inmediato. Su rostro estaba lleno de furia. ¿Quién hizo esto?, rugió. Nadie respondió. El vaquero levantó las manos otra vez. No quiero pelea, dijo con voz firme. Si debo irme al amanecer, me iré. La joven apache dio un paso al frente. Su voz tembló, pero fue clara. La señal no fue mentira, dijo. El ataque lo prueba. Todos la miraron sorprendidos. El jefe respiró profundo. Mañana habrá una prueba, anunció. El vaquero demostrará si los espíritus lo aceptan o no. Un murmullo recorrió la tribu. Algunos sonrieron con malicia. Sabían que esa prueba significaba muerte. Esa noche, nadie durmió tranquilo. El vaquero se sentó junto al fuego, mirando las estrellas. Pensó en marcharse antes del amanecer. Pero algo lo detenía. No era miedo. Era la sensación de que huir sería traicionar algo más grande. En la oscuridad, el caballo se acercó a la joven apache. Ella apoyó la mano en su cuello. Sintió paz por primera vez. ¿Por qué me elegiste?, susurró. El caballo bajó la cabeza lentamente. La prueba ya estaba decidida. Y el destino avanzaba sin pedir permiso. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. No cantaron los pájaros. El viento apenas se movía. La tribu apache despertó con un solo pensamiento: la prueba. Todos sabían que ese día cambiaría algo para siempre. La joven apache se levantó antes que el sol. Lavó su rostro con agua fría y miró su reflejo en un cuenco. Sus ojos mostraban miedo, pero también fuerza. Desde niña había sentido que no era como las demás. Ahora entendía por qué. Caminó hacia la tienda del anciano de la tribu. Él la esperaba. La señal no fue solo para el vaquero, dijo con voz lenta. Fue para ti. Ella bajó la mirada. Nunca pedí esto. El anciano asintió. Las profecías no se piden. Se cargan. Mientras tanto, el vaquero se preparaba en silencio. No llevaba más que lo necesario. Sabía que la prueba sería dura. Nadie le explicó qué debía hacer. Solo le dijeron una cosa: cruzar el valle viejo antes del anochecer. Ese valle tenía mala fama. Muchos entraron. Pocos regresaron. El jefe apache observó al vaquero desde lejos. No veía miedo en él. Eso lo inquietaba más que el odio de la tribu. Si mientes, morirás, le dijo. Si dices la verdad, los espíritus hablarán. El vaquero solo asintió. Antes de partir, la joven apache se acercó a él. No conozco tu mundo, dijo. Pero sé cuando alguien no miente. El vaquero la miró con respeto. No vine a tomar nada, respondió. Solo espero salir con honor. Ella le entregó un pequeño amuleto de cuero. Te protegerá, si tu corazón es limpio. El vaquero lo aceptó sin preguntas. Cuando entró al valle, el aire cambió. Las sombras parecían moverse solas. El silencio pesaba. Cada paso era un reto. Las rocas tenían marcas antiguas. El caballo avanzaba firme, como si conociera el camino. Horas pasaron. El sol quemaba.
El cansancio mordía fuerte. En un momento, el vaquero cayó de rodillas. Pensó en rendirse. Entonces recordó los ojos de la joven apache. Se levantó otra vez. En el campamento, la tensión crecía. Algunos guerreros sonreían, seguros de su muerte. Otros dudaban. La joven apache sintió un dolor en el pecho. Cerró los ojos. Vio al vaquero rodeado de sombras, pero de pie. Sigue, susurró. No te rindas. Cuando el sol empezó a caer, una figura apareció en la distancia. Era el vaquero. Herido. Cansado. Pero vivo. El campamento quedó en silencio absoluto. El jefe se levantó lentamente. Sus ojos se llenaron de respeto. Los espíritus hablaron, dijo. Y no fue solo por él. Miró a su hija. La profecía vive en ti. La joven apache sintió miedo, pero también claridad. Esa noche, supo que su destino ya no podía huir. Y la tribu entendió algo más aterrador. La señal apenas comenzaba. La noche cayó pesada después del regreso del vaquero. Nadie celebró. Nadie habló en voz alta. El campamento estaba lleno de miradas inquietas y corazones tensos. La prueba había terminado, pero la paz no había llegado. El vaquero descansaba cerca del fuego. Sus manos estaban heridas. Su cuerpo dolía. Aún así, se mantenía alerta. Sabía que no todos aceptaban lo que había ocurrido en el valle. La joven apache le llevó agua en silencio. Se sentó a cierta distancia. No cruzaron muchas palabras, pero el aire entre ellos era diferente. Ya no eran extraños. Sobreviviste, dijo ella al fin. Porque no estaba solo, respondió él, mirando al caballo. Ella bajó la mirada. Sentía algo nuevo. No era amor todavía. Era respeto, y una conexión difícil de explicar. En las afueras del campamento, el jefe apache observaba la oscuridad. Algo no estaba bien. Los perros no ladraban. El viento no se movía. El silencio era demasiado profundo. Entonces, un grito rompió la noche. Flechas volaron desde la colina. Una cayó cerca del fuego. El caos estalló. ¡Ataque!, gritó un guerrero. Un grupo rival había esperado el momento justo. Guerreros enemigos descendieron como sombras, rápidos y furiosos. El campamento despertó en pánico. El vaquero se puso de pie de inmediato. Tomó su arma, pero no atacó a ciegas. Vio a un niño caer al suelo y corrió hacia él. Lo cubrió con su cuerpo mientras una flecha pasaba rozando su hombro. La joven apache buscaba a su padre entre el humo. El miedo apretó su pecho cuando lo vio rodeado por dos enemigos. Sin pensar, el vaquero corrió hacia el jefe. Luchó con fuerza y precisión. Derribó a uno, luego al otro. El jefe cayó de rodillas, herido pero vivo. Vete, dijo el jefe. No es tu guerra. Ahora sí lo es, respondió el vaquero. El caballo relinchó fuerte y se lanzó contra un enemigo, empujándolo lejos del fuego. Los guerreros vieron eso y se detuvieron por un segundo. Nunca habían visto un caballo pelear así. La joven apache tomó un cuchillo y defendió a una mujer caída. Sus manos temblaban, pero su decisión era firme. El ataque duró poco, pero dejó heridas profundas. Los enemigos se retiraron cuando vieron que el campamento no caería. El silencio regresó, roto solo por gemidos y fuego crepitando. El jefe apache se levantó con dificultad. Miró al vaquero, luego a su hija. Esta noche, dijo, no solo defendiste mi vida, defendiste a la tribu. Algunos guerreros bajaron la cabeza. Otros miraron al vaquero con nuevos ojos. La joven apache se acercó a él. Sus ojos brillaban con lágrimas. Pudiste huir, dijo. Nadie te habría culpado. No abandono a quienes confían en mí, respondió él. Esa noche, algo cambió en la tribu. El odio ya no era tan fuerte. El miedo empezó a transformarse. Y en el corazón de la joven apache, nació una verdad clara. El destino no solo la había unido a ese hombre, la había preparado para luchar a su lado. El amanecer llegó con un cielo gris y pesado. El campamento aún olía a humo y miedo.
Las huellas del ataque seguían frescas en la tierra, como una herida que no cerraba. Nadie hablaba mucho. Todos sabían que la noche anterior había cambiado algo, pero no sabían qué. El jefe apache estaba sentado frente al fuego apagado. Su herida estaba vendada, pero su mirada era firme. Llamó a los ancianos de la tribu. Hablaron en voz baja durante largo tiempo. El vaquero observaba desde lejos, sin interrumpir. Cuando el jefe se puso de pie, el campamento guardó silencio. El ataque fue una señal, dijo. No de guerra, sino de verdad. Aún así, el espíritu pide una última prueba. Un murmullo recorrió a la tribu. La joven apache sintió un nudo en el pecho. Miró al vaquero. Él ya sabía que esa prueba no sería sencilla. Entrarás al sendero del viento seco, continuó el jefe. Caminarás solo. Sin armas. Sin ayuda. Si regresas antes de que caiga el sol, los espíritus te aceptarán. Muchos guerreros intercambiaron miradas. Ese sendero era temido. El calor era cruel. Las sombras engañaban. Algunos decían que ahí se perdían las almas. El vaquero dio un paso al frente. Acepto, dijo sin dudar. La joven apache corrió hacia él. Es peligroso, susurró. Pocos regresan. Si huyo ahora, respondió él, viviré con vergüenza. Ella le entregó una tira de tela roja. Llévala contigo. Es mía. El vaquero la ató a su muñeca y empezó el camino. El sendero era estrecho. Las piedras cortaban los pies. El sol caía sin piedad. El aire ardía. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El vaquero empezó a sentir sed. Su mente le jugaba trucos. Escuchaba voces que no estaban ahí. Cayó una vez. Luego otra. Pensó en quedarse en el suelo. Pero recordó la mirada de la joven apache. Se levantó. Más adelante, el viento sopló fuerte. La tela roja se movió con fuerza. El vaquero sintió calma por un momento. Siguió caminando. En el campamento, el tiempo pasaba lento. Algunos guerreros ya daban al vaquero por muerto. Otros miraban el horizonte en silencio. La joven apache se sentó sola, con las manos juntas. Espíritus, susurró. No se lo lleven. Cuando el sol empezó a bajar, una figura apareció en la distancia. Caminaba despacio. Cojeaba. Pero avanzaba. Viene. Gritó alguien. El vaquero llegó al borde del campamento y cayó de rodillas. La tela roja seguía atada a su muñeca. El jefe se acercó y lo ayudó a ponerse de pie. Regresaste, dijo con respeto. El jefe levantó la mano. La prueba terminó. Los ancianos asintieron. Algunos guerreros bajaron la cabeza. La joven apache corrió hacia el vaquero. No lo tocó. Solo lo miró. Ahora lo saben, dijo. No mentiste. Esa noche, el fuego volvió a encenderse. Pero no era un fuego de miedo. Era un fuego de destino. Y la tribu entendió algo claro. El espíritu había hablado, y no aceptaba dudas. La noche llegó tranquila, pero nadie dormía en paz. El fuego ardía alto en el centro del campamento, y las sombras bailaban sobre los rostros de la tribu. Después de la prueba del espíritu, ya no había gritos ni amenazas, pero sí muchas preguntas sin respuesta. El vaquero se sentó cerca del fuego, con el cuerpo cansado y la mente despierta. Había pasado por 2 pruebas y seguía en pie. Aún así, sentía que la más difícil todavía no había llegado. La joven apache se acercó lentamente. Se sentó frente a él. Por un momento, ninguno habló. El espíritu te aceptó, dijo ella al fin. Pero la tribu aún tiene miedo. El vaquero asintió. El miedo tarda en irse, respondió. Yo también lo siento. El jefe apache observaba desde la distancia. Su mirada iba del vaquero a su hija. Como líder, había protegido a su gente toda la vida. Como padre, debía proteger a su hija. Esa noche, ambos deberes chocaban. Llamó al vaquero con un gesto. Has caminado donde otros cayeron, dijo el jefe. Has luchado por quienes no eran tuyos. Pero aún debo saber una cosa.
El vaquero lo miró a los ojos. Pregunte. Si te llevas a mi hija, continuó el jefe, ¿qué le ofreces? No hablo de tierras ni de oro. Hablo de respeto. El vaquero pensó unos segundos. Le ofrezco un hogar donde nadie la mire con miedo, dijo. Y si un día quiere volver, yo no la detendré. El jefe guardó silencio. Esa respuesta no era común entre los hombres blancos. La joven apache dio un paso al frente. Padre, dijo con voz firme. No quiero ser entregada como una carga. Quiero elegir. El campamento quedó en silencio. El jefe la miró sorprendido. Luego, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con tristeza. Siempre fuiste fuerte, dijo. Más de lo que creí. Esa misma noche, el jefe reunió a la tribu. El fuego iluminaba su rostro cansado. Los espíritus hablaron, dijo. Pero hoy, también habló mi hija. Y yo escuché. Algunos guerreros murmuraron. Otros asintieron en silencio. No forzaré esta unión, continuó. Si ella elige al vaquero, la tribu lo respetará. Si no, el vaquero se irá con honor. Todos miraron a la joven apache. Ella respiró profundo. Miró a la tribu. Luego al vaquero. Vio en sus ojos paciencia, no posesión. No conozco su mundo, dijo. Pero en este, él luchó por nosotros. Yo elijo caminar a su lado. Un suspiro recorrió el campamento. El vaquero inclinó la cabeza. No sonrió. No celebró. Solo mostró respeto. El jefe se acercó a ambos. Entonces que así sea, dijo. Pero el camino aún no termina. Algunos guerreros no estaban contentos. Uno de ellos apretó los puños en la oscuridad. La decisión había sido tomada, pero el peligro seguía vivo. Mientras el fuego ardía, el caballo del vaquero se acercó a la joven apache y volvió a inclinar la cabeza. Esta vez, nadie dudó. La tribu no vio una señal. Vio una verdad. Y aunque la decisión estaba hecha, el destino aún guardaba una última prueba en las sombras. La noche volvió a cubrir el campamento, pero ya no era una noche tranquila. Aunque el jefe había hablado y la joven apache había elegido, no todos aceptaron la decisión. El fuego ardía, pero el aire estaba tenso, como antes de una tormenta. El vaquero permanecía despierto. Algo en su interior le decía que el peligro no había terminado. El caballo también estaba inquieto. Movía las patas, levantaba la cabeza y miraba hacia la oscuridad. La joven apache estaba en su tienda, intentando descansar. Sus pensamientos no la dejaban dormir. Había elegido su camino, pero sabía que algunos corazones seguían llenos de odio. Entre las sombras, un guerrero caminaba en silencio. Sus ojos estaban llenos de rabia. Creía que el vaquero había robado el honor de la tribu. Para él, la señal era una mentira. Y la decisión del jefe, una debilidad. Tomó un cuchillo corto y afilado. Se acercó al lugar donde el vaquero descansaba. El fuego estaba bajo. Nadie miraba. Era el momento perfecto. De pronto, el caballo relinchó fuerte. El vaquero se levantó de inmediato. Vio la sombra moverse. «¡Espera!», gritó. El guerrero se lanzó hacia él con el cuchillo. Ambos cayeron al suelo. El polvo se levantó. El vaquero logró sujetar el brazo del atacante, pero el hombre era fuerte y estaba lleno de furia. Los gritos despertaron al campamento. La joven apache salió corriendo de su tienda. Vio la pelea y, sin pensar, corrió hacia ellos. «¡Detente!», gritó. El guerrero se soltó y levantó el cuchillo otra vez. En ese momento, la joven se interpuso. El cuchillo la hirió en el brazo. El tiempo pareció detenerse. «¡No!», gritó el vaquero. La joven cayó de rodillas. La sangre manó lenta, pero clara. El guerrero quedó paralizado por un segundo, sorprendido por lo que había hecho. El vaquero lo empujó con fuerza y lo desarmó. No lo mató. Solo lo derribó y lo sujetó hasta que llegaron los demás guerreros. El jefe apareció, pálido al ver a su hija herida. «¿Qué hiciste?», rugió mirando al traidor. El campamento quedó en silencio absoluto. La joven apache levantó la mirada.
Su voz era débil, pero firme. Esto es lo que el odio hace, dijo. Ya basta. El jefe ayudó a su hija a levantarse. La herida no era mortal, pero el mensaje sí lo era. El guerrero cayó de rodillas. Lo hice por la tribu, dijo. Para protegerla. No, respondió el jefe. Lo hiciste por tu miedo. Miró a todos y habló con fuerza. Quien ataque desde las sombras no es parte de nosotros. Ordenó que el traidor fuera expulsado. Sin honor. Sin regreso. Mientras se lo llevaban, el guerrero miró a la joven apache por última vez. Ella no mostró odio. Solo tristeza. El vaquero se arrodilló junto a ella. Perdóname, dijo. Esto es por mí. Ella negó con la cabeza. No, susurró. Esto pasó porque elegí. Esa noche, la tribu entendió una verdad dura. El verdadero enemigo no era el vaquero, ni la señal, sino el miedo que vivía dentro de ellos. El fuego siguió ardiendo. Pero ahora, la traición había sido revelada. Y el camino hacia la unión estaba marcado con sangre y valor. El amanecer llegó suave, como si la tierra misma quisiera curar las heridas de la noche anterior. El campamento despertó en silencio. Nadie hablaba de la traición, pero todos la sentían. El aire era distinto. Más pesado, pero también más claro. La joven apache estaba sentada fuera de la tienda de su padre. Su brazo estaba vendado. El dolor seguía ahí, pero era soportable. Lo que más dolía no era la herida, sino la verdad que había salido a la luz. El vaquero se acercó con cuidado. No quería molestarla. Se detuvo a unos pasos. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz baja. Sigo aquí, respondió ella. Eso es suficiente. Se miraron en silencio. No necesitaban más palabras. Entre ellos había nacido algo nuevo. No era una promesa, ni una obligación. Era un vínculo tranquilo, hecho de respeto y decisiones compartidas. El jefe apache observaba desde lejos. Vio cómo el vaquero nunca tocaba a su hija sin permiso. Vio cómo ella no bajaba la mirada. Eso le dio paz. Ese día, el vaquero ayudó en el campamento. Trajo agua. Reparó una tienda dañada. Compartió comida sin pedir nada a cambio. Poco a poco, las miradas de desconfianza se transformaron en curiosidad. Un niño se acercó al caballo y extendió la mano. El animal no se movió. Bajó la cabeza, tranquilo. El niño sonrió. Otros niños se acercaron después. Tal vez no es una maldición, murmuró una mujer. La joven apache caminó junto al vaquero por el borde del campamento. El sol iluminaba la tierra roja. Siempre pensé que mi destino era una carga, dijo. Algo que otros debían soportar. No lo es, respondió él. El destino no pesa cuando se elige. Ella se detuvo. ¿Y tú? ¿No sientes miedo? El vaquero pensó unos segundos. Sí, admitió. Pero el miedo no manda. Por la tarde, el jefe reunió a la tribu. El espíritu no une con gritos, dijo. Une con actos. Miró al vaquero. Has mostrado paciencia. Eso vale más que la fuerza. Esa noche, el fuego volvió a encenderse, pero esta vez con canciones suaves. No eran cantos de guerra. Eran cantos de recuerdo y esperanza. La joven apache se sentó cerca del vaquero. El caballo se acostó a su lado, como guardián silencioso. Cuando todo esto termine, dijo ella, no sé qué pasará. No lo sabemos, respondió él. Pero caminaremos paso a paso. El jefe observó la escena y asintió en silencio. Sabía que la unión ya existía, aunque aún no tuviera nombre. Las estrellas brillaban sobre el campamento. La herida sanaba. La tribu cambiaba. Y el vínculo entre el vaquero y la apache se hacía más fuerte, no por magia, sino por elección. El destino ya no gritaba. Ahora, susurraba. El día comenzó con un cielo limpio y un viento suave. El campamento despertó con un murmullo distinto, como si la tierra misma respirara con calma. Los ancianos caminaban de tienda en tienda, preparando el lugar sagrado. No era una celebración ruidosa. Era un momento de respeto.
La joven apache se levantó temprano. Su herida casi no dolía. Se lavó el rostro y dejó caer su cabello negro sobre los hombros. Su madre le entregó un vestido sencillo, tejido a mano. No llevaba adornos de guerra. Solo símbolos de familia y vida. Hoy no te entrego, dijo su madre. Hoy caminas por ti misma. La joven asintió con los ojos brillantes. El vaquero estaba cerca del río, limpiando sus manos. No llevaba armas. Solo una prenda limpia y la tira roja aún atada a su muñeca. Miró el reflejo del agua y pensó en el camino que lo había traído hasta ahí. No buscó este destino, pero lo aceptó con el corazón firme. El jefe apache se colocó frente al fuego. A su lado estaban los ancianos. Cuando todos se reunieron, levantó la mano y el campamento quedó en silencio. Hoy no hablamos de señales, dijo. Hablamos de decisiones. La joven apache caminó hacia el fuego. Sus pasos eran seguros. El vaquero avanzó desde el lado opuesto. Se detuvieron frente a frente, separados por las llamas suaves. El caballo se acercó y se quedó quieto, con la cabeza baja. Nadie dudó esta vez. Hija, dijo el jefe. ¿Caminas por voluntad propia? Sí, respondió ella. Camino sin miedo. El jefe miró al vaquero. Hombre del polvo, dijo. ¿Respetarás su voz como respetas la tuya? Sí, respondió él. Siempre. El jefe tomó un cuenco con tierra y lo dejó caer lentamente al fuego. El polvo nos recuerda de dónde venimos, dijo. El fuego nos recuerda lo que protegemos. Los ancianos comenzaron un canto bajo, antiguo y sereno. No hablaba de dominio ni de promesas forzadas. Hablaba de caminos que se cruzan. La joven apache dio un paso adelante y tomó la mano del vaquero. Fue un gesto simple, pero fuerte. La tribu observó en silencio. Algunos sonrieron. Otros respiraron hondo. Desde hoy, continuó el jefe, no eres extraño. Y tú, hija mía, no caminas sola. El fuego crepitó. El viento pasó suave entre las tiendas. La unión quedó sellada sin gritos ni aplausos. Solo con respeto. Más tarde, la tribu compartió comida. Los niños rieron. Las mujeres cantaron bajo. El vaquero ayudó a servir, como uno más. La joven apache se sentó a su lado. No necesitaban hablar. Nunca imaginé este día, dijo ella al fin. Yo tampoco, respondió él. Pero aquí estamos. El jefe los observó desde lejos. Su corazón estaba tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que la fuerza verdadera no siempre nace de la guerra. Cuando la noche cayó, el fuego seguía encendido. Las estrellas brillaban fuertes. La tribu había cambiado. El vaquero ya no era un forastero. Y la joven apache ya no era una carga del destino. Eran dos caminos unidos ante el fuego. Pero aún quedaba una última página por escribir. Pasaron los años, y el polvo siguió cubriendo la tierra como siempre. El sol salió y se ocultó miles de veces sobre el valle Apache. Pero algo había cambiado para siempre. La historia del vaquero y la joven Apache no se perdió con el viento. Se quedó viva en la memoria de la tribu. El vaquero ya no caminaba como extraño. Su paso era tranquilo. Su mirada, firme. Había aprendido las costumbres de la tribu y respetaba cada palabra del jefe y de los ancianos. Nunca habló de ser dueño de nada. Solo hablaba de cuidar. La joven apache se convirtió en una mujer fuerte y segura. Ya no cargaba el peso de la profecía como una maldición. Ahora la entendía como un camino. Ayudaba a su gente, cuidaba a los niños y hablaba con sabiduría cuando había conflicto. Juntos, caminaron entre dos mundos. Hubo momentos difíciles. Algunos hombres blancos no aceptaron la unión. Algunos apaches desconfiaron por mucho tiempo. Pero cuando llegaron problemas, el vaquero nunca huyó. Cuando hubo peligro, la joven nunca retrocedió. Un día, una sequía golpeó la región. El agua escaseó. Los animales se fueron. El miedo volvió a los corazones. La tribu se reunió, preocupada. El jefe ya era mayor. Sus fuerzas no eran las mismas. Miró a su hija y al vaquero.
Ahora les toca a ustedes, dijo. Guíen con honor. El vaquero propuso mover a la tribu hacia un valle lejano donde el agua aún corría. Era un viaje largo y peligroso. Muchos dudaron. La joven apache dio un paso al frente. Si caminamos juntos, llegaremos, dijo. Como siempre lo hicimos. La tribu aceptó. El viaje fue duro. Hubo cansancio, hambre y miedo. Pero nadie quedó atrás. El vaquero cargó a los débiles. La joven animó a los cansados. El caballo caminó al frente, firme, como aquel primer día. Cuando llegaron al nuevo valle, el agua brillaba bajo el sol. La tribu lloró de alivio. Sabían que habían sido guiados bien. El jefe, con lágrimas en los ojos, habló por última vez ante todos. El espíritu eligió bien, dijo. No solo un día, sino para siempre. Años después, el jefe partió en paz. Fue enterrado con honor. En su lugar, no hubo lucha por el poder. La tribu ya sabía a quién seguir. La joven apache y el vaquero no se llamaron jefes. Se llamaron guardianes. Los niños crecieron escuchando la historia. La historia del caballo que se inclinó solo una vez. La historia del hombre que no tomó, sino que dio. La historia de la mujer que eligió su destino. Dicen que aún hoy, cuando el viento sopla fuerte y el polvo se levanta, se puede ver un caballo en la distancia, quieto y atento. Y dicen que esa tierra sigue en paz porque una vez, hace mucho tiempo, el respeto fue más fuerte que el miedo. Así nació, y así vive. Una leyenda forjada en polvo.